Es una de las películas más icónicas del cine de terror de los 80, cargada de momentos icónicos y convertida en un clásico de culto. Y toca comentarla en esta temporada de Halloween. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Matt y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre la película El Resplandor. El Resplandor, o también llamada The Shining, es una película estadounidense estrenada en el año 1980, perteneciente al género de terror psicológico, basada en el libro homónimo de Stephen King, dirigida por Stanley Kubrick, producida por Hawk Films y distribuida por Warner Bros. El Resplandor es una novela escrita por Stephen King, un escritor conocido por ser el autor de libros en su mayoría de terror. La novela fue escrita en 1977, luego de que King y su familia se fueran de vacaciones y se hospedaran en un hotel donde el autor tuvo una pesadilla de uno de sus hijos siendo perseguidos por una manguera contra incendios por los pasillos. El título fue una inspiración de una de las letras de la canción Instant Karma de John Lennon y la llamó The Shining. King ya era un autor muy exitoso y con la adaptación de Carrie, que fue llevada por Brian De Palma, el autor podía alardear del éxito de sus adaptaciones a la pantalla grande. Stanley Kubrick ya era un director consagrado, había dirigido muchas películas como 2001, Odisea en el espacio y La Naranja Mecánica. Él quería dirigir una película de terror al ver cómo El Exorcista fue todo un éxito, y viendo que Barry Lyndon no fue el éxito comercial esperado. El propio cineasta escribió un guión inicial que difería mucho de la novela, omitiendo algunas cosas. Lo escribió junto con Diane Johnson. El rodaje se dio entre mayo de 1978 y julio de 1979. Se rodó en lugares como el estado de Montana, el complejo turístico Timberline Lodge para la fachada principal del Hotel Overlook. También se usaron los estudios Pinewood y Elstree en Inglaterra. Y así llegamos a 1980. En ese año, mi país pasó por una época oscura a causa del grupo terrorista Sendero Luminoso. Aún así, fue una época inolvidable para mucha gente. En el mundo, el rock dominaba la industria musical. De hecho, creo que un acontecimiento marcó a esta industria: el asesinato de John Lennon, ex integrante de los Beatles. Y en lo que respecta a la industria del cine, en ese año pasaron muchas cosas. Robert De Niro nuevamente colaboró con Martin Scorsese en Toro Salvaje. William Friedkin nos trajo un filme policiaco, Cacería, protagonizada por Al Pacino. Viernes 13 dio inicio a una nueva saga del género slasher. Flash Gordon debutó en la gran pantalla. Christopher Reeve regresó como el último hijo de Krypton en Superman 2. Estrenaron El Imperio Contraataca de la mano del director Irving Kershner, considerada por muchos como la mejor película de la saga Star Wars. En ese mismo año llegó a nuestras salas de cine El Resplandor. El filme se estrenó el 23 de mayo de 1980 en Estados Unidos. En el resto del mundo llegó el 26 de septiembre de ese año. La película contó con un presupuesto de 19 millones y recaudó 48 millones de dólares en todo el mundo. La crítica en su momento no fue condescendiente con ella. Algunos la consideraron complicada, lenta, ergo poco terrorífica. Otros la ignoraron por no pertenecer a un género de prestigio académico. Todo esto a pesar de la masiva campaña publicitaria que había lanzado Warner. Cuando Jack Torrance se va junto con su esposa y su hijo a trabajar como cuidador en el Hotel Overlook, ubicada en Colorado en un terreno nevado, comienza a enloquecer en este lugar en el que empiezan a suceder cosas extrañas. La producción es extraordinaria, toda una gran combinación de dinero, talento para lograr el resultado final. Se rodó en locaciones reales, en algunos casos se optó por la construcción de sets, por ejemplo, para lograr el laberinto, creado en los estudios Boreham Wood de MGM en Hertfordshire. Pero todos los recursos, todo el talento utilizado logró que todo el hotel y sus instalaciones, tanto dentro como fuera de él, se sintieran reales. La fotografía es espectacular, un trabajo hecho por John Alcott, con quien Kubrick ya había trabajado en 2001, Odisea en el espacio, Barry Lyndon y en La Naranja Mecánica. Logró que muchos de los ambientes que tenemos tuvieran una gran iluminación. También es necesario mencionar los planos simétricos, algo típico de las películas de Kubrick. Fue además una de las primeras películas en usar Steadicam, un estabilizador de cámara con forma de brazo recto que evitaba que la imagen de la cámara temblara mientras el operador seguía al objeto, y su creador, Garrett Brown, se tomó la tarea de usarlo en la escena en la que el personaje de Danny Lloyd recorre en triciclo los pasillos del Overlook en esos maravillosos planos secuencias. El resultado es sublime. Con respecto a las actuaciones, sin duda creo que el que sí o sí resalta es Jack Nicholson como Jack Torrance. Sin duda logra transmitir esa angustia,
esa sensación de ser alguien común y corriente que poco a poco va perdiendo la razón hasta quedar completamente desquiciado. No imagino a otro actor en el rol. El director originalmente había considerado a Robert De Niro y a Robin Williams para el papel, pero descartó al primero por considerarlo demasiado histriónico después de verlo en Taxi Driver, del director Martin Scorsese, y descartó al segundo por considerarlo poco expresivo después de verlo en la serie Mork and Mindy. También tenemos a Shelley Duvall interpretando a Wendy Torrance. Esta actriz fue la que más sufrió en el rodaje, pues se sabe que el director la presionó hasta el límite e incluso la humilló para que llegara a transmitir ese carácter de fragilidad y vulnerabilidad. También tenemos a Danny Lloyd como el pequeño Danny Torrance. Kubrick quería que el actor elegido tuviera un acento a medio camino entre Nicholson y Duvall. El pequeño actor creyó en todo momento que estaban rodando una película de drama y no de terror. Se sabe que Gary Goffey, quien trabajó en Encuentros en la tercera fase del director Steven Spielberg, era el candidato ideal, pero sus padres lo impidieron argumentando que era una película muy truculenta para un niño. También estuvo el actor Scatman Crothers, quien interpretó a Dick Halloran, el cual fue recomendado por el propio Jack Nicholson. Ambos habían trabajado juntos en Atrapados sin salida, del director Milos Forman. Aunque tanto Duvall como Lloyd tienen momentos en los que no me convencen, debo decir que con todo y defectos se hicieron memorables y el conjunto funciona. La banda sonora estuvo a cargo de Wendy Carlos y Rachel Elkind y es fabulosa, con temas un tanto fúnebres, lo que logra enriquecer a la película, acompañado también de música de los años 30. La dirección es extraordinaria. Yo sé que tanto Stephen King como algunos que leyeron el libro no quedaron nada conformes. Yo, como no lo he leído, solo opino de este trabajo como película y no como adaptación. Dicho eso, considerando los cambios que seguramente Kubrick habrá realizado a la historia original, funciona. Kubrick se encarga de darle una personalidad propia a esta película. No tenemos pasillos oscuros, todo está iluminado, los fantasmas en su mayoría aparecen pulcros, sin cicatrices ni magulladuras, y aún así logra crear una atmósfera de terror, incluso cuando utiliza canciones que no son terroríficas, y esto lo digo por la escena final. La película toca temáticas bastante interesantes. Para empezar, la de una familia disfuncional. Tenemos al padre, a la madre y al hijo. Jack aparentemente maltrató una vez a su hijo, dando a entender que hubo una agresión física. El pequeño Danny desde entonces se volvió algo extraño. Tiene una especie de percepción extrasensorial a la que en algún momento se le llama el resplandor, lo cual le permite percibir cosas extrañas. Hasta llega a soñar con el hotel al que terminarían yendo. Pero casi todo parte desde aquel maltrato que recibió por parte de su padre, mientras que Wendy, la esposa, es una mujer un tanto sumisa, vulnerable, frágil, cualidades que son casi idénticas a las de su hijo. Y esto le atribuye a Jack otra característica, el machismo. Jack, mientras tanto, se muestra como alguien elocuente, que ha tenido problemas con el alcohol, y eso seguramente dejó algunas secuelas, problemas de la ira quizás, y por ello ese carácter fuerte hizo que tanto la esposa como el hijo le tuvieran cierto temor. El Hotel Overlook es como otro personaje más, ya que a cada momento está acechando a los personajes. Cada vez se hacen presentes esos entes fantasmagóricos, desde las gemelas, el bartender, Charles Grady, la mujer desnuda, el hombre con el oso disfrazado. Este concepto de lugares embrujados ya se había visto en otras películas, pero lo que hace única a El Resplandor es que todo ocurre en cualquier momento, día o noche, y que a simple vista parece un hotel de lujo en el que uno tranquilamente podría ir para alejarse del mundo y tomarse unas vacaciones, además de lo inquietante que es, ya que la línea entre lo real y lo sobrenatural es difusa. La falta de comunicación con el exterior tampoco ayuda mucho a estos personajes, sobre todo a Jack. Asimismo, el Overlook fue construido sobre un cementerio indio, por lo que eso explica por qué ocurren sucesos paranormales en el hotel. Eso también explica por qué los cuidadores terminaron perdiendo la razón, además de que esta idea de cementerios indios se usaría tiempo después para otra obra de Stephen King que también tuvo su adaptación cinematográfica, Cementerio de Mascotas. Tenemos terror sobrenatural pero tratado de forma sutil. Esto porque el propio director quiso que la película tuviera una narrativa enfocada desde el punto de vista psicológico, ya que él no cree en el infierno ni en la vida después de la muerte. Y vaya que lo consigue, porque a cada personaje lo va aturdiendo con sus temores, sus inseguridades, se sienten oprimidos y el terror sobrenatural yo creo que funciona más como metáforas de los conflictos de los personajes. En el caso de Danny, para mí las gemelas representan que este niño no tiene deseo de entablar amistades, prefiere encerrarse en su mundo,
Para la esposa, cuando ve al oso disfrazado, creo que representa el temor de que el niño pueda ser víctima de abusos, y a lo mejor sí ocurrió. Esto ha sido una teoría muy debatida, y todo ello nos lleva a un solo personaje, Jack, el cual creo yo que es el más perjudicado y terminó sucumbiendo a la locura, producto también de los conflictos que llevaba. Era alcohólico, machista, violento, abusador, y posiblemente tenía en cuenta engañar a su esposa con otra mujer, naturalmente más joven y más guapa. Muchas de esas presencias fantasmales funcionan como metáfora de las características y conflictos de los personajes principales. En cuanto a Dick Halloran, él era quien conocía el hotel y también tenía esa misma habilidad de Danny, con quien entabló una conexión, y yo creo que este también sirve para representar otra característica en Jack, el racismo. Entonces, hasta el momento, las cualidades que predominan la película es principalmente el terror psicológico, luego vendría a ser el maltrato, con Jack como el personaje definitivo de la cinta, un personaje alcohólico, machista, abusador, adúltero y posiblemente racista. Luego ya muy por debajo el terror sobrenatural, el cual es tratado de forma más superficial, es decir, no profundizan en ello porque el director quiso que funcionase más como metáfora. La película presenta muchos momentos icónicos, la aparición de muchos de los fantasmas del Overlook, las secuencias del charco de sangre inundando los pasillos, Jack completamente loco persiguiendo a sus víctimas con un hacha, con la que desvive a Halloran, y por supuesto no podemos olvidar la frase que se convirtió en una referencia icónica de esta película, la cual era una parodia de la frase de un programa de televisión estadounidense llamado The Tonight Show, y que representa la caída absoluta a la locura y la posesión de Jack, y que se ha convertido en uno de los momentos más icónicos del cine. Por último, no podía dejar de mencionar la escena final con la foto de los fantasmas de las víctimas, y entre las cuales figura Jack en el medio. Esa foto es de los años 20. El hotel poco a poco fue consumiendo a Jack. Es por eso que hablaba con algunos fantasmas del hotel como si ya los conociera, y su presencia en la foto da a entender que Jack sería uno de los fantasmas en aparecérsele al próximo cuidador. El Resplandor es una película en la que se consigue crear una atmósfera terrorífica gracias a los aspectos técnicos tan bien logrados, a la interpretación magistral de Jack Nicholson y a una narrativa en la que la incomunicación, la violencia, el maltrato familiar, los conflictos internos y los elementos sobrenaturales juegan un papel muy importante. Estos últimos funcionan más como metáfora, porque lo que predomina más es el terror psicológico. Sin duda alguna es extraordinaria, con grandes momentos icónicos y de las mejores películas de terror. En una nota del 1 al 10, yo le doy un 10. Debido a las críticas negativas, la película recibió nominaciones en los premios Razzie en las categorías de Peor Actriz Principal, pero Shelley Duvall lo perdió contra Brooke Shields en la película La Laguna Azul del director Randall Kleisel, y en la categoría de Peor Director, pero Kubrick lo perdió contra Robert Greenwald por Xanadu. Sin embargo, se llevó el premio Saturn en la categoría de Mejor Actor Secundario, premio otorgado a Scatman Crothers, y fue la primera película de Kubrick en no recibir nominaciones a los Oscar en ningún apartado. Como dije, El Resplandor fue criticada en su época de estreno. Las críticas no fueron nada condescendientes y tuvo un desempeño comercial muy pobre. De hecho, el propio Stephen King odió esta película, porque pensaba que Jack lucía trastornado desde el inicio y que Wendy era muy débil y totalmente distinta a la del libro. Sin embargo, con los años la película fue ganando adeptos, se obtuvo notoriedad en la cultura popular y fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine en el 2018. Esto es una clara muestra de muchas existentes de que las obras cinematográficas pueden ser reevaluadas y reinterpretadas con el tiempo, y que su valor y significado pueden cambiar. Tal vez fui muy duro contigo. Hubo una nueva adaptación en formato de serie que no tuvo éxito. La película fue parodiada en Los Simpson, fue homenajeada por Steven Spielberg en Ready Player One, y en el 2019 fue estrenada la secuela titulada Doctor Sueño, que adapta el libro secuela que King escribió en el 2013. Y bueno, esa es toda mi opinión. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like al video. Suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba videos. Compartan el video con sus amigos para que así el canal pueda seguir creciendo. Síganme en redes sociales. Volveré comentando más películas. Mantengan los ojos abiertos. ¡Chao!